En 1968, el sociólogo Robert Camerton escribió un artículo en la hiperconocida revista Science hablando del efecto Mateo en las ciencias. Merton estudió la carrera de numerosos científicos y concluyó que el científico con más prestigio y fama va acumulando ventajas a lo largo de la vida, dejando de lado a colaboradores y a otros científicos, aun teniendo descubrimientos de igual relevancia. El nombre de el efecto Mateo proviene de un versículo del Evangelio perteneciente a la parábola de los talentos que dice lo siguiente: porque al que tiene le será dado y tendrá más. Años más tarde, en 1993, la historiadora de la ciencia Margaret W. Rossiter escribió una segunda parte del efecto Mateo, basándose en la segunda parte del versículo que dice lo siguiente: y a quien no tiene, aun lo que tiene le será quitado. En su artículo, Margaret hablaba de cómo muchas de las científicas que habían hecho cosas muy relevantes para la ciencia habían sido silenciadas ya no solo por el efecto Mateo, sino por lo que se acabó rebautizando como el efecto Matilde. Y el nombre de efecto Matilde viene de Matilde J. Gage, que fue una de las personas pioneras de la sociología y que ya a finales del siglo XIX denunciaba la invisibilización de mujeres y de todo lo que habían descubierto o creado. Aunque pueda sonar muy lejano hablando de siglos y siglos atrás, las mujeres siguen silenciadas a día de hoy y sobre todo metiéndonos en campos tan masculinizados como es las ciencias, matemáticas, etc. En este vídeo vengo a hablar de algunas de las mujeres más importantes para la ciencia, pero no las conoceréis, es que ni sabréis quiénes son. Y es que no son solo ellas, pero bueno, comencemos. Esther Lederberg fue una pionera en genética bacteriana. Fue la primera persona en aislar el bacteriófago o fago lambda, que es un virus de ADN que infecta E. coli. Entre sus contribuciones más relevantes para la ciencia está el método de réplica en placa para la contribución de bacterias. La técnica de replicación fue un gran avance, todo hay que decirlo, y fue su marido quien se llevó el reconocimiento de este descubrimiento y quien posteriormente se llevó el Nobel. Jocelyn Bell Burnell. Tras ser licenciada en física, ingresó en Cambridge para estudiar allí el doctorado. Ahí colaboró con Anthony Edwins, de quien fue doctoranda, y formó parte de un equipo junto a otros 5 investigadores que construyeron y exploraron más adelante un radiotelescopio para observar cuasares. Aquí os hago una especificación de qué son los cuasares porque dudo que lo sepáis. Un cuasar, muy en resumen, es un objeto lejano que emite cantidades de energía con radiaciones similares a las estrellas. Muy en resumen, en 1967, mientras Jocelyn estaba analizando lo que había recogido el radiotelescopio, descubrió un patrón de señales demasiado rápidas y regulares para que perteneciesen a un cuasar. Estudiándolo, Jocelyn determinó que esas señales provenían de estrellas muy masivas en rotación, extremadamente veloces, a las que se les llamó pulsares. De nuevo, como en el caso anterior, solo Edwins obtuvo el Nobel por ese descubrimiento, quedando ella apartada. Y cuando se descubrió, porque fue nada más darle el Nobel, que él no había hecho nada, que había sido ella su doctoranda, cuando ella ni siquiera tenía el doctorado, la que lo había descubierto todo, causó muchísima polémica aquel año. Las calculadoras de Harvard. Sobre 1890 y de ahí en adelante, Harvard, que todavía no acogía a mujeres para que estudiasen en la propia universidad, reclutó a un grupo de mujeres para que catalogasen el cielo. Williamina Fleming acabó liderando el grupo de mujeres y se convirtió en la primera mujer en tener un cargo institucional en Harvard. Este grupo de mujeres no solo catalogó más de 10.000 estrellas, sino que fueron más allá. En 1904, Henrietta Lewis descubrió la pequeña nube de Magallanes. En ella se analizó una relación entre el brillo y el periodo que se daba en las estrellas. Años más tarde, Edwin Hubble usaría este anterior hallazgo para determinar la distancia entre galaxias. Gracias a Henrietta se descubrió que la galaxia era mucho más grande de lo que se creía, que había muchas más galaxias y que no solo estaba la Vía Láctea y ya. Otra de las calculadoras de Harvard fue Cecilia Payne, que descubrió la composición de las estrellas, y cuando publicó su tesis diciendo que las estrellas, y no solo las estrellas, sino la mayoría de la galaxia estaba compuesta en su mayoría de hidrógeno y parcialmente de helio, se lo negaron. Le dijeron que eso no podía ser así. Pero ahora, en conclusión, ¿qué consiguieron este grupo de mujeres a las que les pagaban una mierda, que no fueron reconocidas ni se las reconocía en su momento? ¿Qué consiguieron realmente? Sus estudios sentaron las bases de la astrofísica moderna. Mary Tart, durante la Guerra Fría, trabajó con Bruce Ismay cartografiando el suelo oceánico. Como ella no podía subir en barcos oceanográficos porque era mujer,
Él subía en los barcos, le mandaba los datos y ella desde su despacho lo iba anotando todo. En 1953 ella descubre el rift, pero Gise no la cree y ella tarda más de un año en convencerle de que el rift está ahí. La representación exacta de los suelos oceánicos fue una revolución en aquel momento y gracias a ello se validó la teoría de las placas tectónicas y de la deriva continental. Mileva Maric, esta creo que va a ser de las que más revolución en vuestra mente os cause. En resumen, fue la primera esposa de Einstein. Oh Andy, ¿qué pinta la primera esposa de Einstein en este vídeo? En varias cartas que ella envió se relataba lo siguiente: hace poco hemos terminado un trabajo muy importante que hará mundialmente famoso a mi marido. En esas cartas también hablaba como nuestro trabajo, nuestra teoría, nuestra investigación. Desde los años 90 muchos científicos e historiadores de la ciencia afirman que ella fue un pilar clave y que estuvo implicada en los trabajos de Einstein. Evan Harris, que ha estudiado esto bastante a fondo, dice que la teoría de la relatividad no es realmente de Einstein, sino que es de ella, y asegura que esta teoría está basada en una tesis que ella, estando en la universidad, le presentó a un profesor. A todo esto, no está 100% claro que ella fuese un pilar clave, pero sí se sabe que estuvo ahí por otras cosas. Os vengo a decir que Einstein no recibió el Nobel por la teoría de la relatividad, sino además se añade en mayor medida la interpretación que hizo del efecto fotoeléctrico. Y volviendo atrás, él no estudió el efecto fotoeléctrico en la universidad, lo estudió ella era quien sabía cómo funcionaba eso, no él. Y ahí se sabe que ella le tuvo una de dos: o que dar clases para enseñarle a él eso, o participar ampliamente en el proyecto. Pero bueno, replanteémonos esto de otra forma. ¿Qué pasaría si una de las teorías más importantes, como es la teoría de la relatividad, no estuviese hecha por Einstein, sino que estuviese hecha por Einstein y su mujer, o solamente por su mujer? ¿Cómo os cambiaría la mente a todas esas personas que creéis que realmente la mujer en la ciencia no pinta nada de nada? Gertrude Bell Elion. Cuando tenía 15 años, su abuelo se murió de cáncer de estómago, que por cierto es uno de los cánceres más difíciles de tratar. Y desde entonces ella aseguró que encontraría la cura para ese cáncer y se dedicó única y exclusivamente a las ciencias. Se graduó en bioquímica y comenzó a trabajar para una de las compañías farmacéuticas del país. Allí trabajó y colaboró junto a George Hipkins, y juntos plantearon la teoría de los antimetabolitos, que condujo al desarrollo de medicamentos mucho más eficaces. Ella no obtuvo el doctorado ya que prefirió seguir estudiando las enfermedades en el laboratorio antes que ponerse de nuevo a estudiar para obtener un doctorado, un título. Entre sus descubrimientos destacan fármacos para el tratamiento del SIDA, medicamentos que facilitan los trasplantes de riñón y el que la persona acoja bien el trasplante, un medicamento exitoso para el tratamiento de la malaria y otros tantos más. Ella fue reconocida ganando el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1988. Alice Catherine Evans. Si le preguntáis a vuestros abuelos o bisabuelos de cómo tomaban la leche de pequeños, seguramente os acaben hablando de la enfermedad de Malta, también conocida como brucelosis. Esta es una enfermedad infecciosa con episodios de dolor, de sudoración, de fiebre y de debilidad, y muchas veces acaba siendo confundida con otras enfermedades. Antes de que fuese obligatorio pasteurizar todos los lácteos, la gente tomaba la leche, tomaba los quesos, tomaba los yogures sin importarles lo que contenían, y muchas veces acababan contrayendo esta enfermedad. Alice no se sacó el doctorado por falta de dinero y se dispuso a trabajar en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Allí, como anécdota, en su solicitud puso que se llamaba A. Evans y la cogieron, y cuando vieron que era una mujer se quedaron muy sorprendidos porque en ningún momento se les había pasado por la cabeza pensar que A. Evans pudiese ser una mujer. Pero volviendo, allí ella estudió las leches y los lácteos. En aquel momento se pensaba, y muchas veces se sigue pensando, incluso los ancianos todavía lo tienen muy metido, que contra menos se toque la leche, mejor. Y ella, investigando eso, se fijó que precisamente no era así, que en las leches y los lácteos menos tratados se encontraba esta enfermedad. Ella descubrió la brucelosis y le puso el remedio de que los lácteos, la leche, etcétera, deberían ser pasteurizados para así eliminarles la enfermedad. Como no tenía el doctorado y era una mujer, no la creyeron, y tardó 13 años en convencer a todos los círculos de científicos, gente del Estado, médicos, etcétera, de que había que hacerlo para evitar la enfermedad. Y en cuanto fue obligatorio pasteurizar la leche, apenas se volvieron a dar casos de la fiebre de Malta, que había sido tan importante y había causado tantos estragos a la población. Florence Nightingale. Ella era una niña rica, sus padres le tenían preparado un futuro prometedor casándose con otro rico, juntando fortunas,
pero ella dijo que no, que ella quería ser enfermera. Tras meterle caña a sus padres, estos aceptaron que no podían hacer nada para evitar que su hija acabase siendo enfermera y la metieron a enfermería. Allí ella se graduó y por estas fechas fue cuando se estaba dando la guerra de Crimea, en 1853. El secretario de Estado de Guerra habló con Florence para enviar a 38 mujeres allí a los hospitales militares. Nada más llegar allí, Florence se fijó en que el hospital estaba en la mierda, que no había nada de higiene y se propuso limpiarlo junto a las demás enfermeras y darles más cuidados a los soldados heridos. Un retrato de ella llevando una lámpara atendiendo a pacientes dio lo que sería la vuelta a toda su sociedad y todos comenzaron a alabarla. Tuvo ejército de fans que le enviaban cartas de estas de amor profundo, como se hacía ahora un poquito, ¿sabéis? A la vuelta al Reino Unido, obteniendo el respaldo de la reina Victoria, se analizaron datos de las muertes, de qué les había causado, y se llegó a una conclusión nada sorprendente para ella, pero sí sorprendente para todos los demás. De las 18.000 muertes que se habían dado, 16.000 de ellas eran por enfermedades predecibles y curables que no las habían tratado por el hecho de la poca higiene y los pocos tratamientos que había allí. Allí ella dijo, esto lo tiene que entender la población, por lo cual sacó un gráfico súper visible para que hasta la persona con menos conocimientos del tema se enterase, en el que mostraba cómo los hospitales mataban más que la propia guerra. Gracias a ella se establecieron nuevos departamentos dedicados a la medicina en el ejército y se obligó a llevar una higiene y un control de esta, por lo cual las muertes comenzaron a disminuir drásticamente. Ella trabajó para que la enfermería fuese una carrera respetable para las mujeres y para que los hospitales tuviesen buena higiene y buenos cuidados para los pacientes. A Florence se la considera a día de hoy la precursora de la enfermería profesional moderna. Ha habido otras mujeres importantes en la ciencia, como Emily Noether, considerada la madre del álgebra moderna. Descubrió el famoso teorema de Noether, que para quien no lo sepa es la clave para entender la física de partículas elementales y la teoría cuántica de campos, es decir, para entender la física elemental, la física básica, es necesario este teorema. Lise Meitner y Otto Robert Frisch fueron los primeros en articular y justificar la teoría de la fusión nuclear con la ley de incremento de masas de Einstein. Él se llevó el Nobel, ni la nombró a ella. Inge Lehmann fue la primera persona que aseguró que el núcleo terrestre estaba constituido de una parte sólida y una parte líquida. Hasta el momento se creía, en la teoría que ya había hablado Julio Verne en Viaje al centro de la Tierra, de que el centro de la Tierra estaba vacío, no había nada ahí, conocida como teoría de la Tierra hueca. Como ya digo, hay muchísimas más mujeres en la ciencia. Ya sabéis que voy a dejar en la descripción todos los artículos. Voy a dejar el artículo original de Science del efecto Mateo para que lo leáis, entre otras tantas cosas como biografías, vídeos, etc. Así que pasaros por la descripción. Y la semana que viene vengo a hablar de las mujeres en las ciencias, en las filosofías. Como ya digo, los casos de estas mujeres no son uno ni dos, son cientos, son miles las mujeres que han quedado invisibilizadas en la historia y no las vais a conocer por el hecho de ser mujeres. Si sois amantes de las ciencias, reivindicad a estas mujeres. Si sois amantes de la biología, de la química, de la física, reivindicad a estas mujeres. No las callemos más. Ellas deben de ser visibilizadas como lo que realmente son y lo que realmente han hecho. Y eso es todo.